Hola mamá, empiezo este canal que pasa en Malasia para mostrar un poquito de la vida en Malasia, a ti, a los conocidos y a quienes se unan por el camino. Este primer video es uno de los eventos más impactantes que se ven acá en Kuala Lumpur. Y sin más preámbulo, vamos a verlo, espero lo disfruten. El punto de encuentro son estas cuevas milenarias que hace apenas 150 años se utilizaban como fuente de guano, el estiércol de murciélago que ellos utilizaban como fertilizante. Pero además de las historias que vamos a ver, son las que les voy a contar. Están llenas de coincidencias y paralelismos con la cultura colombiana que conocemos. ¿Quién no ha escuchado la historia del abuelo contando sobre ese machete con el que venció al diablo en el monte? Pues no me lo van a creer, pero Murugan también venció al diablo. No con machete, pero sí con una lanza. Este evento, que es la celebración del Thaipusam, tiene como protagonista al dios Murugan, esa estatua dorada de 42.7 metros de alto que está dedicada a él en este templo que se llama Batu Caves. ¿Y qué hizo Murugan? Se enfrentó al demonio Surapakman y lo hizo con esa lanza que le regaló su mamá Parvati. Parvati es una diosa suprema. Ahí ya nos desviamos un poquito de la coincidencia cultural, pero la forma como se celebra sigue siendo muy similar a lo que conocemos de pronto durante la Semana Santa en Colombia y Latinoamérica. Se hacen procesiones, hay flagelo y hay unas reglas que hay que seguir de purificación, de devoción y de sacrificios físicos y mentales, como están las restricciones de la alimentación, el celibato, y todo eso se hace antes de llegar acá al día de hoy, donde se hacen otros procesos de purificación, de sacrificio y de sometimiento que culmina con la ofrenda hecha al dios Murugan. El proceso de devoción y de sacrificio es el Kavadiatam, que más o menos se traduce como la danza de la carga. Por eso están cargando cosas siempre en su cabeza, en los hombros, en la espalda. Las estructuras más grandes se llaman los kavadis o el pal kavadi. Ese pal kavadi ha ido evolucionando a través de los años, lo han hecho cada vez más grande y más pesado como una manera de seguir aumentando la dificultad. Hoy en día hay kavadis que empiezan desde los 10 kilos hasta los 60 kilos. La ofrenda más pequeña es esa ollita que llevan sobre la cabeza, que se llama el pal kudam, y es una olla de leche, literalmente tiene leche de vaca, y esa es la ofrenda que van a llevar al santuario dentro del templo. Ya va de cada persona a escoger cuánto puede soportar, cuánto puede aguantar y qué tanto sacrificio quiere hacer. Realmente pues no hay una regla general. Los devotos más acérrimos tratan de incrementar el peso año tras año, siempre y cuando el físico se los permita. 272 escalones son los que tienen que conquistar los oferentes para completar su ofrenda al dios Murugan en los santuarios dentro de las cuevas. Afortunadamente para los devotos hay estos descansos que les permiten descansar el tiempo que sea necesario y continuar a su ritmo. Estos descansos se encuentran aproximadamente cada 20 o 30 escalones. Estos kavadis relativamente pequeños son inspirados en la leyenda original, unos kavadis de madera que se asemejan a una balanza. Este va decorado con flores, con la olla de leche y esas campanitas que abarcan una gran variedad de usos religiosos y significados espirituales. Aquí vemos otro kavadi de los más grandes. Como podemos ver, el penitente va acompañado de sus amigos o familiares, quienes lo van apoyando y soportando en la subida de los 272 escalones. Esta subida demanda el descanso en cada oportunidad que existe en la subida de las cuevas. Y de nuevo se resalta que aunque solo una persona lleva el kavadi sobre los hombros, esto es un trabajo en equipo y no simplemente un logro individual. Ya acá entrando a las cuevas, la primera impresión es un cambio en temperatura, por un par de razones. La primera, estas son unas cuevas que tienen de altura unos 100 metros
y no están completamente tapadas. Las cuevas tienen 2 cámaras. La segunda cámara está completamente descubierta en la parte superior y eso genera que el aire fluya desde esa segunda cámara hacia la entrada, con lo cual mantiene una brisa y una frescura constante que se siente desde el momento que uno se acerca a la entrada. Aquí al lado izquierdo vemos como los 2 carriles que venían separados por las escaleras continúan, y en la parte izquierda solo deben pasar los oferentes que van a entrar al templo a dejar la leche, o que vienen con su palkudam a depositar la leche dentro de ese templo. Este es el templo donde están entrando en este momento los oferentes y van a dejar la leche. Al fondo vemos las escaleras que conectan con la segunda cámara, y a la derecha vemos los kavadis de los penitentes oferentes que llegaron hasta aquí. Pueden descansar mientras hacen sus ofrendas y reciben sus bendiciones. Podemos apreciar también cómo este templo está decorado con muchos pavos reales. El pavo real es una de las aves sagradas del hinduismo. Está muy relacionada mitológicamente con varios dioses y por eso también es que lo utilizan sus plumas como decoración en los kavadis. Ahora pasamos a la segunda recámara. Como podemos ver, la parte superior está completamente abierta y eso es lo que permite el flujo del aire y mantiene una temperatura ambiente mucho más baja que en el exterior. Para entrar a este templo hay que quitarse los zapatos, dejarlos a la entrada o meterlos en una bolsa o maleta si se tiene. De lo contrario, a uno lo pueden regañar si lo ven con los zapatos en la mano. En este templo reciben bendiciones con la ceniza sagrada, el polvo blanco que se llama vibhuti, y reciben a cambio ofrendas o donaciones en efectivo. Una vez terminadas las ofrendas y recibidas las bendiciones, vemos de nuevo saliendo de la segunda cámara hacia la entrada. Volvemos a bajar. Los oferentes que tengan sus kavadis los ponen de nuevo sobre sus hombros y se disponen de nuevo a bajar los 272 escalones para completar con su proceso de devoción. Acá podemos apreciar de nuevo un poco más en detalle la estatua del dios Murugan. Esta es una estatua que fue completada hace 20 años, en el año 2006, y casualmente este año, en conmemoración de sus 20 años, la volvieron a pintar. Tuvo un mantenimiento hecho en diciembre del año pasado, y el 1 de enero fue descubierta al público nuevamente. Por si se lo preguntaban, estos kavadis grandes que vemos ahorita y todos los que hemos visto durante la procesión generalmente son alquilados. Cuando los devotos terminan con su procesión, simplemente los devuelven y los kavadis son desensamblados y vuelven y se reutilizan durante esta celebración o en próximos años. Por otra parte, vemos acá los pies del dios Murugan, que los kavadis más pequeños los dejan como ofrendas. Esto sucede porque los kavadis más pequeños, al ser más económicos, los compran y los pueden dejar al final de la procesión. Y ahora, por último, les voy a mostrar un poco la preparación a la que se someten los devotos antes de acercarse hacia la estatua de Murugan y antes de subir a las cuevas. Hay otra parte que es una procesión que empieza la noche anterior, empieza hasta 24 horas antes, y es la inauguración del Thaipusam como tal. Empieza un día completo antes porque es una procesión que arranca desde el templo Sri Maha Mariamman, cerca al barrio chino. Caminan unos 15 kilómetros hacia las cuevas y en total la acompañan unas 5.000 personas.
La preparación no se limita a lo que vemos aquí el día de hoy. Es un proceso que empezó hace 41 días, siguiendo una serie de normas, como lo son llevar una dieta vegetariana, dormir en el suelo, no cortarse el pelo, no afeitarse, no consumir drogas y en las últimas 24 horas antes de hacer la procesión, no comer nada. Hacer un ayuno indefinido hasta el momento que completen su ofrenda al dios Murugan y vuelvan. El primer sacrificio del día para muchos de los devotos es someterse a que los afeiten y les corten el pelo dejándolos completamente calvos. Esto es un símbolo de renuncia al ego y la vanidad, el cual no solo se someten los hombres, también lo hacen mujeres y niños. El total de visitantes o devotos y turistas que llegan hasta aquí es aproximadamente 2,5 millones entre 4 y 7 días que dura esta celebración. En esta área, debajo del puente vehicular, es donde se reúnen los devotos y nosotros los curiosos que venimos de espectadores a ver cómo se preparan. Aquí hay varios chamanes o sacerdotes que se llaman gurukals. Principalmente bendicen los kavadis y preparan a los oferentes antes de que empiecen su procesión hacia las cuevas a hacer su ofrenda al dios Murugan. Acá podemos ver varias cosas, kavadis mucho más modernos, decorados con luces LED, estilos que siguen evolucionando. En algunos kavadis se ven diseños de dioses que me parece los han rediseñado con inteligencia artificial. Y lo obvio, muchos grupos de percusión, la danza que no se queda solo en el título, mantienen el ánimo muy alto. Y hay tantos grupos tocando que aun cuando hacen pausas periódicas, la música no se interrumpe. Aquí vemos una bailarina haciendo la danza individual del pavo real y al minuto siguiente está bailando en grupo otra danza que se conoce como dandilla. Quiero mencionar también que, a pesar de la cantidad de gente que hay en este espacio, son unos 3,000 metros cuadrados, hay que reconocer que la gente en general es muy amable y se abre paso cuando ven que quiero grabar lo que está sucediendo alrededor. Acá vemos uno de los gurukals bendiciendo el kavadi y al final pregunta dónde está el oferente. Y quiero hacer una pequeña advertencia porque en las imágenes que quedan se van a mostrar algunas perforaciones que hacen parte del ritual de la flagelación. Por este lado se está haciendo un proceso de flagelación. Esos limones están amarrados a unos anzuelos que perforan la espalda del penitente y posiblemente uno de ellos sea el dueño del kavadi que acabamos de ver. Cuando terminan de poner los limones, aplican el vibhuti, la ceniza sagrada de color blanco, en conjunto con la ceniza roja de nombre kumkum. Además de su uso ritual, el vibhuti también tiene propiedades refrescantes en la piel y el kumkum propiedades limpiadoras y antisépticas, ya que uno de sus ingredientes es la cúrcuma. Aquí tenemos otra gurukal que está practicando otro tipo de flagelación, que es la perforación de las mejillas o la perforación de la lengua. Hay un par de detalles que quiero hacer mención. El primero son las agujas que ella utiliza. Estas son unas réplicas de la lanza de Murugan. Esa lanza tiene por nombre Bel. Otro detalle que a veces pasa desapercibido o genera confusión. Aquí la gurukal va a pasar una olla al oferente, pero este no es el mismo palkudam. Esto es un panir kavadi. La olla es la misma, pero vemos la decoración de flores, lo que nos indica que este está llevando agua de rosas y no leche de vaca. Y otro detalle que para mí es mucho más interesante es esta señora vestida de rojo. Cuando yo la vi después de que le perforaron las mejillas, yo recordé por su forma de bailar que no era la primera vez que yo la veía. Y yo no es que venga todos los años, yo vengo esporádicamente acompañando a alguien que viene por primera vez. Entonces encontrarlas este año de nuevo, después de que las vi hace 3 años, en el mismo punto de la preparación, es una coincidencia que solo puede ser fortuita, porque en este tipo de preparaciones no se sabe cuándo suceden las cosas. A veces uno está ahí 15, 20 minutos y no pasa nada, y en otras ocasiones uno llega y se encuentra todo.
Y en la misma línea, vamos a ver esta última historia de este muchacho que estaba ahí a la derecha esperando su turno para pedirle a la Gurukal que le haga una perforación de lengua. Pacientemente él espera su turno hasta que viene aquí y le pide a ella, le hace las señas, y ahí viene algo extraño porque ella con la cabeza y con el dedo le dice que no, pero él lo insiste y parece que la convence, y ella asimismo sigue haciendo su procedimiento, le pone la ceniza, el vibuti en la frente, pide la aguja ya por el lado izquierdo y se dispone a hacer la perforación de la lengua. Él está haciendo sus oraciones, ella le da unas indicaciones de que no se vaya a mover, pero ya cuando está a punto de perforarla, se da cuenta que él está nervioso, que él está temblando, y ella decide detenerse, y antes de volverlo a intentar, ella lo que hace es que coge la llama y le hace como un ritual, una bendición. Lo bendice con el fuego en un acto de purificación, la luz sobre la oscuridad. Esta es una bendición que lo invita a entrar a un estado de trance espiritual. Él se retira por unos minutos y luego vemos que ha vuelto en un trance mucho más profundo, se ha valido de la ayuda del tabaco. Él se deja llevar por ese trance que busca desconectarlo del dolor y fortalecerse física y espiritualmente para enfrentarse a su sacrificio, ya que el acto de la perforación simboliza la victoria de Murugan sobre Surapadman, y el perforarse es un acto de vencer a los propios demonios. Ella continúa constatando el estado en el que él se encuentra. Finalmente retira el tabaco, vuelve a tomar la aguja y le vuelve a advertir que no debe moverse. Finalmente, mano a la lengua, no hay vuelta atrás, no se demora más de 10 segundos. Y ya está. La Gurukal le hace entrega de su Panir Kudam, y así concluye esta última historia y el final de este episodio sobre Thaipusam, al menos para nosotros. Para él apenas es el principio de su procesión hacia las cuevas para hacer sus ofrendas al dios Murugan.